que todo, quiero agradecer la invitación de AES para ejercer como moderador de este panel muy interesante sobre el futuro de las energías renovables. Mi conocimiento del sector ya es un poco obsoleto, entonces volví como a tratar de ponerme al día en lo que estaba pasando. Y se me presentó como un problema, y es que siento en lo que leo que hay unas enormes bondades políticas en todo este proceso de modificación de la matriz energética, pero, y eso es lo que quisiera como entender en este panel, me quedan un poco menos claras las bondades económicas que tengo la certeza de que las hay. El tema ambiental es un tema casi peligroso porque no hay posibilidad de falla, genera un aplauso absolutamente inmediato, tiene un valor político sin límites. Eso lo hace peligroso porque casi cualquier cosa que se haga genera aplausos, pero no casi cualquier cosa que se haga genera beneficios económicos y sociales. La función, hasta donde yo me acuerdo, del sector eléctrico, en general, en términos de política pública, de las grandes reformas colombianas desde los años 90, es generar una senda de expansión eficiente. Eso es un concepto supremamente importante, es producir a mínimo costo con aquellos insumos en los cuales tenemos ventajas competitivas. Entonces, la pregunta grande que estoy haciendo es, ¿estamos haciendo efectivamente una expansión a mínimo costo, que es aquello que tiene el mayor beneficio económico para el país? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque veo con preocupación muchas distorsiones de lo que los economistas llaman distorsiones en precios relativos. Es decir, cuando yo genero modificaciones ficticias de precios para que algo sea más competitivo que aquello que sin esas distorsiones sería más competitivo. Cuando se comparan los precios de la energía, hay que compararlos sin distorsiones, no con distorsiones. Cuando yo genero ventajas tributarias, esas ventajas tributarias que hacen más eficiente un proponente no son una eficiencia, son una distorsión, son un gasto presupuestal que se hace para generar esa distorsión, que puede ser perfectamente válida. Idealmente debería ser transparente y ser asignada a través del presupuesto, no a través de una exención fiscal. Pero aún a través de una exención fiscal es válida en la medida en que se reconoce. Cuando se fija un impuesto a alguno de los potenciales participantes, también hay una afectación a los precios relativos. La mayor competitividad está asociada a que hay alguien que tiene un mayor precio ficticio que se ha hecho. Cuando en las subastas se limita la tipología de energía que puede licitar, también se está dando una distorsión, porque ese no es el mercado son todos los potenciales proponentes. Cuando se celebra una subasta con las dos puntas incorporadas, oferentes y demandantes, y los demandantes tienen la obligación de participar, considérenlo o no adecuado, es también una distorsión del mercado. Entonces, yo hago una pregunta que es parte numérica y parte conceptual. Si yo limpio absolutamente todas esas
distorsiones que pueden ser válidas desde el punto de vista de política pública, ¿era el momento exacto de entrada de este tipo de energías en Colombia? O, y con mucho respeto lo digo, hay una aceleración que puede ser costosa por efecto de la presión de algo que es políticamente correcto. Es decir, sin todas las medidas seríamos o no competitivos. Y hacia adelante, ¿en qué espacio de tiempo vamos a ser efectivamente competitivos sin distorsiones? Entiendo de entrada que esto no es popular, no es un tema que sea como muy entendido, pero es la forma real de afectar positivamente al consumidor final. Entonces, casi que quiero ser convencido que no había o que no había o que ya no habrá muy rápidamente distorsiones, porque las distorsiones, aunque no generan abucheos, son costosas. Les doy la palabra a los partícipes. Federico, mil gracias primero por esta invitación. Un saludo muy especial a mis compañeros de panel. Bueno, es un gusto estar aquí y sobre esta pregunta, desde la agremiación de generadores de energía, donde en cabeza de Acolgen tenemos casi el 75% de la generación del país de todas las tecnologías, hemos sido hemos querido acompañar al gobierno en esta política de transición energética, que no hay que desconocer que está pasando a nivel mundial. Entonces a mí me gustaría dividir la respuesta que nos hacen en dos momentos, ¿sí? Colombia y el gobierno actual toma la decisión de iniciar una senda de transformación y de transición energética y de descarbonización. Y para esto, digamos, las tecnologías que más se prestaban para poder empezar este camino eran la eólica y la solar, ¿sí? Porque realmente Colombia pues tiene una matriz limpia. Colombia tiene en su generación casi el 65% es hidráulico y realmente como sector uno sentiría que no tiene la gran necesidad o el gran afán como pueden tener otros sectores, ¿sí? Pero todo este sector decidió, vamos a acompañar al gobierno, nos parece una transición supremamente importante y le apostamos a todas las medidas que se tomaron en su momento, medidas tributarias, medidas arancelarias y subastas particulares solo para renovables no convencionales. Cuando ya vemos que han pasado un par de subastas y que el tema ha avanzado, lo que queremos es en este segundo momento es invitar al gobierno para que revisemos a qué velocidad seguimos, ¿sí? Y que tengamos en cuenta que esto no es solo un mercado de energía. Colombia no se ha apagado en los últimos 27 años gracias al mercado de confiabilidad que tiene. Y para que las renovables intermitentes puedan seguir creciendo, es muy importante que las energías convencionales que hemos tenido en Colombia también sigan creciendo. Entonces, lo que estamos invitando es que haya una complementariedad y un análisis bueno, ya le estamos apostando a este 10% de renovables no convencionales, revisemos medidas, pueden caminar solas estas tecnologías sin aranceles, sin beneficios tributarios. De pronto es hora de revisar esto, porque también gran parte de la fortaleza que ha tenido el mercado colombiano es que ha tenido libertad de competencia entre empresas y tecnologías. Entonces, nosotros creemos que fue una decisión acertada, la del gobierno, pero también lo estamos invitando a que hagamos un balance de lo que se ha hecho y que hagamos ajustes a lo que hay que hacerle ajustes. Bueno, muchas gracias a Federico y al equipo de AES por esta amable invitación de participar en este panel. Y Luis Carlos, a tu pregunta, desde la perspectiva del sector de petróleo y gas,
la respuesta es, este era el momento perfecto. Nosotros hemos venido de parte de Ecopetrol haciéndole seguimiento a la evolución de las tecnologías y haciéndole seguimiento al momento preciso para nosotros tomar esas decisiones desde el punto de vista económico. Y para nosotros, en el 2018, cuando tomamos la primera decisión de iniciar con el programa de renovables a través de la primera planta de autogeneración solar que montamos en el campo de Castilla y acompañados precisamente de AES, ese fue un momento crucial para nosotros. ¿Por qué? Porque la industria tiene una coyuntura muy importante y es una mezcla de temas reputacionales y de temas económicos donde el costo para nosotros es importantísimo. Si nosotros queremos ser competitivos, la energía es el costo número uno que tenemos nosotros en los campos de producción de crudos pesados de Ecopetrol. Entonces, ese momento fue crucial, obviamente, gracias a todas las medidas que tomó el gobierno que hicieron que esta tecnología fuera muy competitiva. Pero ¿cómo hemos visto la evolución de esto? Y es que definitivamente, como lo mencionan Natalia y Federico, esto ha evolucionado y ha evolucionado a una rapidez impresionante, porque la tecnología se ha vuelto mucho más eficiente y cada día participamos posteriormente en la subasta que sacó el gobierno y los precios han venido bajando. Esto es una tecnología que el tiempo hace que sean mucho más eficientes y adicionalmente pues que económicamente tengan mucho más sentidos. Y esto también está anuado a toda la estrategia de Ecopetrol de descarbonización y esa transición energética que obviamente que estamos muy alineados con el gobierno nacional. Entonces la respuesta, Luis Carlos, definitivamente es muy oportuno y necesaria para nosotros en la industria de petróleo y gas. Muchas gracias. Sí. Bueno, en primer lugar agradecer a Chivo pues, también la invitación, la amable invitación a participar en este panel. Y ante esta pregunta del doctor Valenzuela, hay dos cosas que hay que mirar desde la transición, no solamente la eficiencia económica de las tecnologías que puedan estar incorporándose a una matriz energética, sino que acompañando esa transición energética viene todo el empoderamiento de la demanda. Y el empoderamiento de la demanda exige unos mercados muy diferentes a los que teníamos tradicionalmente, en donde básicamente los generadores ofertaban la energía para entregarla a los usuarios a través de unas redes. Hoy en día también tenemos que pensar en que a estos sistemas o a estas matrices energéticas se incorporan fuentes renovables no convencionales y a pequeña escala y que los usuarios toman una mayor conciencia del consumo. Entonces, ¿por qué menciono estos dos elementos? Porque primero, desde la oferta energética, que es el punto que más se ha mencionado acá, pues la CREC ha tenido una regulación muy neutral, tanto en el mercado de energía como en el mercado de confiabilidad, como lo señalaba Natalia ahora, muy neutral al tipo de tecnología que se incorpora y ha buscado más la eficiencia económica y creemos estar dando todavía las señales a futuro de esa eficiencia económica que requieren en la formación de precios de los mercados. Por otro lado, el mercado de energía tiene que migrar a un mercado mucho más flexible, no solamente por las tecnologías que se están incorporando, sino a un mercado en donde la demanda tenga una mayor participación. Y hacia allá queremos migrar, a un mercado en donde haya oportunidades de participación a estas nuevas tecnologías sin necesidad de establecer unas reglas especiales para dichas tecnologías, sino haciendo un mercado más flexible para todos, en donde se puedan lograr unas mejores eficiencias en el uso de los recursos. Y por eso la propuesta o la apuesta que tiene la Comisión en este momento es a diseñar un mercado en donde haya sesiones intradiarias y donde haya una serie de elementos que nos permitan a su vez utilizar mejor los recursos, pero también incorporar a la demanda como jugador importante en la formación de los precios. Entonces, hacia allá estamos migrando, hacia mercados más flexibles que esperamos que nos den una mayor eficiencia. Creemos desde la regulación que pues, digamos, la política pública ha impulsado la incorporación de estas fuentes no convencionales de energía renovable en el mercado, pero creemos que día a día van a ir ganando más en competitividad y van a poder lograr participar de una mejor forma en el mercado
y con estas nuevas reglas que estamos diseñando, pues esperamos que esa competencia logre efectivamente precios más eficientes y un desarrollo de la matriz energética mucho más eficiente para el país. Viceministro. Muchas gracias a AES por la amable invitación. Un saludo aquí a mis compañeros de panel. Yo quiero como responder esa tensión que señala el doctor Valenzuela entre política y, digamos, precios eficientes de la siguiente forma, pasando por 3 puntos muy concretos. Lo primero es que considero que aquí sí hay una señal de política, hay una decisión política, digamos, en línea con lo que hemos visto en las tendencias globales, y no es una señal política, y quiero aclarar, de política pública, no es una señal política para buscar aplausos, es una señal política que está comprometida con ciertos valores que ya la humanidad ha reconocido, y ahí resaltó muy bien lo que decía Federico en su intervención, y es la lucha contra el cambio climático. Lo segundo es que, digamos, esa política nosotros la hemos identificado y no ha sido una política popular, porque esa política la hemos sabido importar a Colombia. Y es que una política de cambio climático, de proliferación de renovables, etcétera, en el sector eléctrico y energético particularmente colombiano, no era muy popular, en el sentido en que Colombia es muy rico en muchos recursos, empezando por el recurso hídrico y los recursos hidrocarburíferos que aquí tenemos. Entonces, sí había una barrera para este tipo de tecnologías, sabíamos que necesitaban entrar con base en ese compromiso de la lucha contra el cambio climático, y ahí hicimos, dentro de ese segundo punto, 3 cosas muy importantes. Lo primero, crear un ambiente regulatorio que, resalto ahí, era un ambiente regulatorio a diferencia de lo que hicieron muchos países para la incorporación de renovables, libre de subsidios directos a estas tecnologías. Había un tema de exención de impuestos que traía ya una columna vertebral en este tema de transición energética, que es la Ley 1715, y nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo hicimos unas mejorías importantes que facilitaron este tema. Y, digamos, la barrera de mercado, que es bien importante como segundo punto ahí dentro del tema de levantar las barreras, hicimos, a diferencia de las subastas que se hicieron en el resto del mundo, le dimos la posibilidad a la demanda de que participara activamente, poniendo precio y cantidad en la subasta dedicada a renovable. Otro caso es la subasta de cargo por confiabilidad, donde estas tecnologías participaron en conjunto con las otras tecnologías disponibles que teníamos aquí para la generación de energía eléctrica. Y, digamos, un tercer punto para resolver esa tensión en favor, digamos, de la economía, equilibrando la política también, sería resaltar los resultados que obtuvimos en esas subastas. Lo primero, una subasta de cargo por confiabilidad, donde observamos la participación de tecnologías tanto solar y eólicas, ya lo mencioné, compitiendo con otras tecnologías tradicionales aquí en nuestro país, y donde en esa competencia pudimos ver cómo se observaba, digamos, esa caída en el precio que nosotros hoy pagamos por las obligaciones de energía en firme. Y lo segundo, una subasta dedicada a renovables, con el efecto, digamos, de levantar esas barreras que mencioné previamente, pero con el resultado también de observar una caída importante en los precios de los contratos que naturalmente observábamos acá en el promedio de los contratos que se suscribían con otras tecnologías. Con eso, digamos, cierro esta primera fase de la intervención y espero haber recogido integralmente, digamos, las posiciones y los puntos especiales de nuestra política. Muchísimas gracias. Primero me genera, y asumía que era así por la información, evidentemente una gran tranquilidad, pues el dato más contundente en esto y con una implicación económica enorme es la afirmación de Federico de hay una diferencia de costos entre las nuevas tecnologías y, aunque hay una enorme varianza de costos, y las tecnologías tradicionales del 20%, o de rangos, digamos. Entiendo que esto tiene una variación muy fuerte.
Eso creo que es importante recalcar que es una gran noticia en términos generales, porque el país no se podía dar el lujo de entrar tarde a estos procesos, dado que las inversiones en el sector eléctrico son de muy largo plazo. Perder esa transición que lleva a que un costo tan importante en la estructura de costo industrial como es la energía, pues no era un riesgo asumible, y creo que, entendiéndolo de esta forma, que es correcto que hayan generado esos incentivos para lograr meterse en el camino de la transición, que era como lo primero que yo quería entender. Lo segundo, tal vez como pregunta, y va muy hacia el área de regulación, hacia el viceministro, es si ya hay un 20% que es necesario, que generó esa guía de hacer la transición, que es correcto, que fue exitoso. Cuando yo tengo ya una diferencia de 20% de precios, la pregunta de Natalia es muy importante. ¿Hasta cuándo se va a mantener esa distorsión? Porque es una distorsión, y las distorsiones, repito, las distorsiones no son buenas, aunque no son buenas porque son muy costosas. Quisiera como entender cómo ven hacia adelante es simplemente esa formación de precios, ese cambio tecnológico tan impresionante que se ha dado, todo el desarrollo tecnológico en materia de baterías, nos va a devolver al sector eléctrico sin distorsiones y sin subsidios. Hago un comentario también que simplemente no pasa a ser una opinión técnica de mi parte. A mí los subsidios directos me encantan porque son transparentes. Los que no son transparentes son los indirectos, digamos. Es decir, es buenísimo cuando se explicita el subsidio que se hace porque se le dice a la sociedad: estoy gastando este componente del presupuesto en entregarle a usted energía limpia y en defender el medio ambiente. Los subsidios yo siempre creo que tienen que ser directos y tienen que ser profundamente explícitos. Entonces la pregunta va: esta distorsión con costos fiscales, con utilizaciones no necesariamente muy eficientes de los recursos que existen, ¿hasta cuándo se va a dar? Preocupaciones que tengo y quisiera también que me ayudaran a cubrirlas. Yo vuelvo a la necesidad de que miremos los precios limpiando absolutamente todos esos temas que he tocado, y que los miremos también limpiando el componente de firmeza. Yo puedo ser muy competitivo si oferto a ciertas horas donde por la característica de la energía renovable puedo ofertar, pero para mirar si eso es una oferta muy competitiva, le tengo que incorporar las horas en que yo no genero para realmente decir cuál es el costo de la energía integral. Si yo comparo mis costos al precio de generación de cuando yo puedo generar, cuando yo puedo tener despacho, no estoy haciendo una comparación correcta en el costo de la provisión de energía. Yo vuelvo, insisto mucho, es muy importante incorporar todos los factores. Me preocupa la firmeza porque si la compensación de la firmeza, si lo que está otorgando firmeza son subastas con marginales caros, eso me preocupa muchísimo. Porque cuando la subasta el cargo asociado al CAPEX, cuando simplemente se enfoca en eso, siempre el marginal es altísimo. Eso es un peligro gravísimo de hacer una compensación con marginales altos. Quisiera entender pues cómo se está trabajando en esa firmeza y cómo se está haciendo la firmeza eficiente, porque la firmeza puede ser eficiente o ineficiente. Lo vimos brutalmente en la crisis anterior de los cargos. Y una última pregunta que he visto, pues simplemente para que la toquen, en esto, sí nos tenemos que integrar al mundo, sí nos tenemos que integrar, pero sí somos un país muy pobre también, con muchas dificultades. Entonces yo quiero entender esa transición del carbón, con toda la implicación social que tiene el carbón, ¿cómo se va a hacer un uso racional para firmeza
de tecnologías que se están volviendo obsoletas técnica y políticamente, pero que son nuestro endowment, son nuestro endowment. A nosotros nadie nos sale a apoyar en términos de generar una mayor migración laboral, unos mayores permisos. Nosotros salimos a apoyar todos los movimientos sociales del mundo. ¿Cómo se está haciendo una transición para que esas inversiones hechas previamente no terminen en una depreciación muy acelerada que tiene una implicación social supremamente grave? Me preocupa no solo el carbón, sino que me preocupan las hidroeléctricas mismas en términos de una eventual sobreoferta que genere unos marginales muy bajos, que eso tiene un costo en la remuneración del capital de las hídricas. No hay problema si la tecnología lleva a esos menores fijos y variables. Sí hay problema cuando esa mayor despacho de las nuevas energías responde a modificaciones regulatorias. Colombia ha sido un país de una enorme responsabilidad institucional y las distorsiones, de nuevo, generan cambios en los retornos que asustan a los inversionistas. No sé si quiere el arranco yo. Adelante. Bueno, por muchos temas, Luis Carlos, y voy a dejar a mis compañeros de panel algunos, pero hay uno que se ha discutido mucho y es el tema de la confiabilidad y de la firmeza de las energías renovables no convencionales. Y yo creo que aquí es muy importante definir o diferenciar. Los países tienen problemas de capacidad o de energía. Por ejemplo, en California tienen problema de capacidad, tienen problema de satisfacer la demanda pico en la hora del verano más fuerte de todo el año o de todos los tiempos. En Colombia, afortunadamente, no tenemos ese problema de capacidad. En Colombia tenemos un problema de energía y por eso se creó el cargo por confiabilidad. En Colombia no existe un cargo de capacidad, existe un cargo de confiabilidad, que lo que garantiza es que, como somos un país eminentemente hídrico, cada 4, 5, 6 años, cuando viene el fenómeno del Niño, aseguremos de que el país tiene suficiente energía y es entendido como la posibilidad de generar de manera continua durante 6, 8 meses cuando vienen estos fenómenos del Niño. Entonces, cuando nosotros evaluamos la confiabilidad, entendida como la necesidad de energía del país durante esos periodos de fenómeno del Niño, nuestra posición es que el cargo por confiabilidad no remunera apropiadamente las energías renovables no convencionales. Las energías renovables no convencionales son complementarias. El viento sopla de mayor fuerza durante los fenómenos del Niño. El sol tiene mayor irradiancia durante los fenómenos del Niño. Entonces, como está estructurado el cargo por confiabilidad, nosotros creemos de que se le debería dar más reconocimiento a las energías renovables no convencionales. Eso no significa que no tengamos un problema de intermitencia. Las energías renovables no convencionales tienen un problema de intermitencia, pero no se soluciona con el cargo por confiabilidad. Se soluciona con un trabajo que está haciendo en este momento la CREC de los mercados intradiarios, en los cuales se reconoce el aporte de las energías convencionales como la hídrica, que tienen la garantía de que en la hora pico, cuando nosotros necesitamos la energía del país, ahí está esa energía. Y entonces lo que va a suceder es que ese es un servicio que van a prestar las energías convencionales en bien de la firmeza durante el día del país. Bueno, a mí me gustaría, no voy a hablar ya del tema de firmeza, Federico creo que fue supremamente claro, pero yo lo que creo es que estamos en el momento no de ser competitivos internacionalmente, porque yo creo que Colombia tiene una gran posición en su sector energético y tiene una gran posición en el tema de descarbonización, ¿sí? Nosotros dentro de los países de la OECD estamos ubicados entre el 7 y el 8 de menos emisiones, ¿sí? Y yo creo que deberíamos hacer una reflexión de salirnos de quién va de primero, ¿sí? De dejar de ser competitivos para mirar el tema de la competencia de la política pública de aquí en adelante. Y esto lo digo porque creo que hay 3 cosas que no se nos pueden olvidar internamente, ¿sí? La importancia de la firmeza de la energía, ¿sí?
que Colombia, vuelvo y les digo, creo que ha sido bastante responsable en el manejo de su esquema con opciones de mejora. Seguramente el cargo por confiabilidad tiene opciones de mejora, pero ha sido un mecanismo que nos ha permitido estar encendidos, como les dije, los últimos 27 años. Pero otro punto que yo traigo a reflexión también es, hay un fantasma por ahí que camina y uno siempre se pregunta, y es el riesgo de la sobreinstalación, porque el riesgo de la sobreinstalación es un tema que definitivamente destruye valor construido, ¿sí? Y que tenemos que saber que puede existir, ¿sí? Es un elemento que yo creo que se tiene que estar monitoreando como política pública y dar las señales, que el gobierno debe dar las señales adecuadas para que esto no vaya a pasar, ¿sí? Y finalmente, ¿hasta cuándo? La gran pregunta es ¿hasta cuándo seguimos con el esquema que vienen las renovables no convencionales? Y nosotros desde el gremio creemos que hay que buscar un equilibrio, ¿sí? Y que es fundamental que los proyectos que ya, digamos, están apostados a la subasta de renovables no convencionales y a las que se presentaron al cargo por confiabilidad puedan consolidarse y salir adelante, ¿sí? Después de eso tenemos que revisar, yo creo que otra vez las reglas del juego teniendo estos elementos de los que hemos hablado, pero es fundamental que esta apuesta que se hizo hace un par de años se materialice para poder ver de verdad si el sistema estaba preparado para la entrada de la intermitencia de estas energías, porque esa es otra reflexión que también hemos querido que se tenga en cuenta, y es esa intermitencia puede afectar el sistema si no está verdaderamente preparado para esas entradas y salidas de energía en diferentes momentos del tiempo. Entonces, yo creo que cierro con lo que dije al principio, la invitación es salirnos de esa competencia un poco a nivel internacional y revisar competentemente cuál debe ser el paso a seguir y cuáles deben ser las señales adecuadas para los agentes para que el sistema siga robusto y siga creciendo de manera adecuada. Bueno. Sigue, Jorge. A ver, yo quisiera mencionar dos temas importantes y vuelvo al tema de la demanda, y es, pero también me voy a referir ahora al proceso de descarbonización y el recambio tecnológico y lo que eso puede implicar en nuestra matriz, en materia no solamente de confiabilidad, sino de otros aspectos. Entonces, lo primero es que yo insisto en el tema de la demanda, porque la conciencia que tiene el país, y aquí no quiero señalar que es que tengamos que pensar que nos tenemos que apagar, sino que parte de lo que están viendo los mercados hoy en día y el empoderamiento de la demanda es el decidir cuándo consume y cuándo no. Y eso es un cambio en los patrones de consumo. Y cuando yo tengo recursos intermitentes, y por eso lo quiero ligar con el cambio tecnológico, cuando yo tengo recursos intermitentes, entonces yo tengo una de dos formas de asegurar que la demanda va a tener la oferta cuando la necesita. Y es, o tengo un almacenamiento, o tengo una forma de almacenar energía, que hoy en día las tecnologías se han desarrollado bastante, pero siguen siendo todavía costosas para nuestro medio, o lo que hago es cambiar los patrones de consumo. Y entonces ahí viene, y cuando hablo de almacenamiento es, o tengo unas tecnologías complementarias que me sirven de respaldo para entregar la energía cuando la demanda la necesita. Entonces, eso es, digamos, lo que tenemos hoy en día. Nosotros venimos de tecnologías convencionales que tienen, en el caso de la hidroeléctrica, tiene una gran componente con almacenamiento, pero también tenemos un gran componente de capacidad instalada que tiene una baja capacidad de almacenamiento. Y eso nos ha servido para aprovechar los altos flujos de agua, y en un momento determinado esas plantas que no tienen casi capacidad de almacenamiento le dan un soporte importante al sistema, y precisamente es para poder
reservar o almacenar el agua en donde la podemos almacenar. ¿Cuál es el problema de todo el cambio tecnológico? Y por eso lo quiero ligar. Porque nosotros estamos, muy bien, estamos incorporando tecnologías nuevas, más limpias, pero nos estamos olvidando, o hay mucha gente que piensa en el común, que esas tecnologías que venían dando ese soporte y ese equilibrio, y particularmente, por ejemplo, las hidroeléctricas, que lo que más atacan son las hidroeléctricas de grandes embalses. Obviamente yo soy consciente del impacto ambiental que esto genera, pero esas son las tecnologías que están siendo difíciles de desarrollar a futuro, las de gran capacidad de almacenamiento. Entonces nos estamos quedando sin la batería natural y nos estamos quedando sin la posibilidad, por la ola de descarbonización, de utilizar o de fomentar plantas eficientes con carbón y con gas, porque además el gas tiene otra problemática y de pronto Pedro nos puede profundizar ahí, y es que esa conversión tecnológica la vamos a ver forzada no solamente por la entrada de nuevas tecnologías, sino porque es que las que tenemos se nos van a quedar sin insumos en el mediano y largo plazo, ¿sí? El gas se está volviendo también un elemento escaso en Colombia. Nosotros teníamos hace 25 o 30 años una oferta de gas muy suficiente. Hoy tenemos una gran cantidad de reservas, pero no tenemos una oferta de gas. Y ayer había una discusión precisamente en el Senado de la República, en estos días había una discusión en el Senado de la República donde se hablaba de que sí, tenemos unas grandes reservas, tenemos unos grandes descubrimientos recientes, offshore, onshore, yacimientos no convencionales, pero no podemos elevar la capacidad de producción o de extracción de ese recurso del subsuelo para poderlo utilizar, por ejemplo, en generación de energía, porque, pues, por todos los problemas, la problemática social que hay referente a la extracción de hidrocarburos. Entonces, esto viene jalonado de muchas formas, y de pronto nos estamos quedando sin esas tecnologías de soporte que nos van a permitir atender la demanda cuando la demanda lo requiere. Entonces vamos a tener que o volver o recuperar esas fuentes o no permitir que se nos acaben esa oferta, o cambiar el patrón de consumo. Y cambiar el patrón de consumo es que la gente entienda que el trasladar ciertos consumos a otras horas no es un problema de que el gobierno no quiso hacer o de que X no quiso hacer, sino que es la forma de contribuir a una situación que nos está llevando la propia decisión de la sociedad de no permitir que se sigan desarrollando las fuentes que me permiten tener la energía cuando yo la requiero. Porque la intermitencia no nos va a dar para tener la energía cuando yo la necesito, sino cuando la tengo disponible. Pues, insisto, hay almacenamiento, hay otra serie de elementos que nos pueden permitir trasladar la oferta a otros momentos, pero que por ahora siguen siendo costosas para el país. Entonces tenemos que pensar en el mediano y largo plazo en cuál va a ser la decisión como sociedad para lograr ese equilibrio entre el momento en que necesito la energía y cómo el mercado me puede suplir con la oferta que tiene, con los recursos que tiene, y sin estigmatizar esas tecnologías que nos han dado el soporte y nos han dado la flexibilidad necesaria al consumo para poder utilizar la energía cuando la requerimos. Bueno, si quieren, entonces hago yo el paso y reacciono a los puntos del doctor Valenzuela, y ahí importante, digamos, a la respuesta, para ser muy concreto, ¿hasta cuándo debemos mantener la política de renovables que hemos generado hasta hoy? Ahí yo, digamos, me acompaso un poco de la respuesta que daba hace un rato Natalia, en el sentido en que antes de responder esa pregunta, miremos cómo funcionan y cómo instalamos las obligaciones que ya asignamos. Ahí tenemos un reto bastante importante. Yo creo que los actores que están acá presentes, tanto AES como Ecopetrol, como las empresas asociadas al gremio que representa Natalia, saben del reto importante que tenemos para instalar estas tecnologías, que en el papel estamos en un camino, digamos, de poder obtener una participación cercana al 11-12% en un plazo entre 2022 y 2023. Pero debemos tener unos retos importantes para saber esto cómo funciona y cómo nos lo tenemos que comer, masticar y tragar, digamos, en términos del sector, y hasta cuándo va a durar. Lo segundo, digamos, en términos de la firmeza de los renovables. Yo creo que hay un avance importante.
digamos, en las aperturas regulatorias que se tuvo a partir, digamos, de la Comisión de Regulación, las señales que ha dado el Ministerio, y creo que las renovables no convencionales han podido competir en términos de firmeza, incluso considerando la variabilidad en esquemas de portafolio que la misma oferta ha construido para poder ofrecer ese tipo de firmeza y para poder aprovechar, digamos, la firmeza y esa energía variable, pues digamos, han habido varias señales ahí importantes donde estamos trabajando en el mercado de despachos intradiarios, en un mercado de servicios complementarios donde también van a tener un juego importante las renovables, y por supuesto ya hemos tenido unas señales muy importantes en la misión de transformación energética, donde ha habido recomendaciones importantes de tarifas horarias, donde todo eso que se ve atrás en el despacho se va a poder ver reflejado, digamos, en lo que consume día a día y hora a hora los usuarios. Ahí me gustaría mencionar un punto, digamos, que es el tema de la sobreinstalación. Creo que, pues, digamos, sin perderlo de vista y sin considerarlo como un problema a tener en cuenta para no dejarlo escalar, creo que es bien importante retomar la diferenciación del problema que mencionó Federico hace un rato, y es el tema, digamos, de si el problema se trata de un problema de capacidad o se trata de un problema de energía. Y ahí, pues, digamos, en Colombia sí hay que resaltar que somos un país donde el consumo per cápita por energía está bastante por debajo del promedio de nuestros países comparables, y el punto la pregunta también es, digamos, cuánta energía eléctrica queremos consumir y de qué fuentes queremos que provenga, y en ese término, pues, digamos, cerraría como el tema de la reacción al tema de la sobreinstalación. Creo que al final del día, y en eso hemos sido comunes, o han sido comunes la totalidad de las intervenciones, hemos reconocido y resaltado las fortalezas que tiene el sector eléctrico colombiano como mercado, y creo que las decisiones, a pesar de que ha habido unas señales de política pública, unas señales regulatorias importantes, las decisiones sí se han dado a partir de el apetito del mercado. Y no solamente lo digo, digamos, aquí hay una representación bastante nutrida de la oferta, pero también la decisión la ha tomado el mercado por la punta de la demanda. Y en eso, pues, digamos, Ecopetrol tiene unas señales muy claras, donde en la subasta de renovables pasado no participó por el lado de la oferta, participó por el lado de la demanda, y eso también es bien importante resaltarlo, es dentro de esas fortalezas como mercado que todos hemos señalado acá. Gracias. Bueno, desde la perspectiva de un gran consumidor como somos nosotros en Ecopetrol, el tema de la firmeza sí es muy, muy importante. Sin embargo, nosotros cuando empezamos con todo nuestro programa de renovables, obviamente nosotros tenemos una capacidad instalada de 1.300 megavatios y unos consumos picos de más o menos 1.100 megavatios. Pues en ese momento no vimos un problema el tema de la firmeza, sino al contrario, es una solución, precisamente porque la energía solar y la eólica, los costos variables son cero. Entonces para nosotros fue un complemento perfecto. Ahora, hay un par de temas que algunos de ustedes han tocado que me parece importante ahondar, y uno es la importancia del gas natural en estas nuevas tecnologías. Y es que desde que se diseñaron, y obviamente lo que se ha dicho es que el complemento perfecto a estas tecnologías es el gas natural, y por eso el gas natural se ha llamado el combustible de transición, porque se necesita. O sea, nosotros como industria, que tenemos que manejar los activos 24/7, pues nosotros no podemos tener simplemente por ciertas franjas la energía, entonces necesitamos el complemento. Ahora, yo creo que nosotros lo podemos hacer, pero en la medida en que nosotros vayamos incrementando ese porcentaje de energías renovables en nuestro portafolio, que lo vamos a hacer, el reto de la firmeza se vuelve mucho más importante. Y ahí es donde vamos a tener que incluir dentro de los análisis económicos es el costo de lo que conocemos como el bloque 1 y el bloque 3, porque sabemos que vamos a tener una cantidad de energía disponible en el bloque 2, pero para nosotros sí es muy importante tener absolutamente todos los bloques durante las 24 horas del día. Entonces ahí es donde tenemos un reto. Pero también creo que eso es un tema que hemos aprendido, hemos dado la retroalimentación precisamente al gobierno
para tratar de crear esquemas donde incluyamos ese factor, que es muy importante, ¿sí? Entonces, ese es desde el punto de vista de la firmeza, que realmente sí es un tema y es inherente pues, a estas tecnologías, pero hay que resolverlo de alguna forma. El otro tema que mencionó Luis Carlos, que me parece muy importante, es el tema relacionado con los activos, con los stranded assets o los activos que van perdiendo vigencia y se vuelven obsoletos. Y eso nos pasa, creo que nos pasa a todos. Y en el caso nuestro, desde el punto de vista de la empresa, pues obviamente nosotros tenemos, afortunadamente, el 80% de nuestra capacidad instalada es de gas natural. Entonces ahí tenemos un respaldo grande. Pero el 20% restante todavía es generación con crudo, generación con fuel oil, que obviamente esto va a perder vigencia muy rápidamente a la luz de los costos que van a tener precisamente las emisiones de carbono. Entonces nosotros vamos a tener que tomar decisiones, ¿sí? Pero esto también es parte de una pieza fundamental que dentro de Ecopetrol hemos llamado en toda la hoja de ruta de la descarbonización. Nosotros tenemos que hacer un estudio muy minucioso sobre todo el portafolio de activos nuestros y vamos a tener que hacer una rotación, ¿sí? Porque hay activos que definitivamente son activos atrapados y creo que eso pasa no solamente en la industria del petróleo y el gas, sino va a pasar absolutamente en todo el sector eléctrico donde existen combustibles como el carbón. Y hay que abordar el tema y hay que darle una solución. Bueno, yo voy a terminar volteándome significativamente donde comencé. Primero ha sido un placer oírlos y un placer entender muchas cosas que para mí son nuevas, que han ocurrido, que no tenían un seguimiento concreto. Y creo que está uno como en la capacidad de felicitar, aceptar y aceptar como con enorme satisfacción que ha sido una política exitosa la que han hecho. Es decir, la forma más fácil de uno medir que es una política exitosa acá es la combinación de lo que ha hecho el gobierno con la reacción de lo que ha hecho AEL, digamos. Es decir, intentaron hacer unos incentivos para dar un giro y acelerar, y tiene una de las compañías, en mi concepto, más eficientes que tiene este país, reaccionando exactamente como los incentivos fueron puestos, reaccionando, utilizando toda su capacidad instalada hídrica para generar firmeza. Van a poder hacer una oferta a los consumidores a precios significativamente más bajos, utilizando un CAPEX de menor valor y utilizando también pues, un variable también de costo mínimo como es pues el componente de las eólicas. Es decir, pocas veces puede uno hacer tan rápido, poder decir tan rápido, fueron eficientes, funcionó todos los incentivos, todo el mecanismo en que quisieron dar el giro. Creo que funcionó perfectamente. No muchas veces se da en política económica que algo salga a esa velocidad, por lo cual yo pues, creo que merecen enormes felicitaciones por lo hecho. Creo que el giro a mí pues, es muy evidente que me molestan a morir las distorsiones, pues me molestan a morir por lo que tienen escondido y porque las distorsiones se pagan, pero hay momentos en que hay que dar los giros, hay momentos en que no hay que quedarse esperando y quedar atrasados tecnológicamente, porque el quedar atrasados tecnológicamente nos va a generar unos sobrecostos industriales que por no dar el giro, no hacer el pago del costo del giro, nos atrasamos 10 años. Creo con susto, digamos, pues demasiada ortodoxia, pero creo que lo dieron correctamente y los resultados se les dieron. Eso no es tan frecuente en política económica y creo que se deben sentir muy orgullosos de lo que hicieron y aquí está la prueba. Preocupaciones sigue habiendo, creo que muchos de los temas que han tocado los tres, digamos, en términos de firmeza, creo que Jorge planteó unos temas muy complicados. Me encantó una palabra que utilizó porque creo que, aunque no es muy técnica, sí es profundamente técnica, es evitemos la estigmatización. Es decir, aquí hay una cantidad de capital invertido, somos un país muy pobre en capital, hagamos un uso eficiente para que tanto las hidros como las térmicas de diferentes orígenes puedan utilizarse hasta el final, dando firmeza. Eso quiere decir, pequeño consejo no pedido,
Estoy completamente de acuerdo. Olvidémonos del puesto 14, del puesto 7, del puesto 2, de llegar al 18, de llegar al 13.5 o al 23.4. Creo que si ya dieron el giro tan eficientemente dado, dejen otra vez que el mercado opere. Dejen otra vez que el mercado opere sin distorsiones. Recomendación pequeña: enfóquense en la firmeza, enfóquense en las baterías, enfóquense en el almacenamiento, olvídense de los rankings internacionales. Han hecho demasiado buen trabajo para que el ego se los vulnere un poquito, con el mayor respeto. La última pregunta que yo haría, que es la que le interesa a cualquier oyente, sin tantos precios relativos, sin tanto de todo eso: cada uno cuénteme a dónde ven los precios. Es decir, ¿qué va a pasar con los precios? Aquí hemos discutido de mil cosas. Hay problemas de almacenamiento, hay soluciones, se ha desarrollado una cantidad, digamos, el cambio tecnológico es realmente asombroso. Si a mí me hubieran dicho que podía haber factores de despacho de 50 y 60 en eólicas hace 8 años, pero me hubiera burlado de todo el mundo, y me toca comerme absolutamente todo. Que los precios de las baterías han caído a la velocidad que caen, no lo hubiera aceptado nunca, han caído. Ustedes que están tan metidos en eso, cuéntenme de precios, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a depender mucho de los desarrollos tecnológicos. Yo creo que Colombia, afortunadamente, es un país rico en recursos, y tanto en el tema de sol como de viento es un país con unos recursos enormes. Ya lo mencioné anteriormente, Colombia es un país con viento de clase mundial. Entonces vamos a depender mucho de los costos tecnológicos de los equipos. Nuestra apuesta en este momento es viento a nivel de red y sol, como el tema que hemos hecho con Ecopetrol, a nivel de autogeneración. Yo creo que los precios van a depender mucho del desarrollo solar. ¿Qué tanto van a seguir cayendo los precios de los paneles? El tema eólico, sí, van a seguir mejorando las tecnologías, van a seguir cayendo los precios de las turbinas, pero creemos que la gran transformación que estamos viendo es la gran evolución y caída en los precios de los paneles solares. Entonces yo creo que la energía va a depender mucho del tema de los paneles solares y el costo de la generación de sol. Números. ¿Cómo? Números. sigan los demás, ¿cómo ven? Bueno, yo creo, como Federico, que el cambio tecnológico va a unas velocidades tan agrandadas que hemos podido ver en pocos años cómo cae la curva de precios de la energía fotovoltaica, cómo cae la curva de la eólica. ¿Qué se viene? Se viene baterías, se viene el hidrógeno, perdón, y yo creo que ahí hay un reto también muy grande, y es ver cómo llegamos allá a costos eficientes. Pero hay una cosa de la que hablaron, que yo creo que hay un gran interrogante, ¿sí? Y es que yo creo que Colombia no puede renunciar a los recursos que tiene, y es verdad, ¿sí? Tenemos que ver qué hacemos con ese carbón. Y yo creo que el hidrógeno y el hidrógeno de varios colores tiene que ser la apuesta de este país, porque esa es la oportunidad de volver a recoger productos como el carbón, que desafortunadamente es que ya ni siquiera son financiables a nivel internacional porque no lo quieren, ¿sí? Simplemente no lo quieren, pero Colombia no debería renunciar a una fuente que le puede permitir un tema interno de encadenamientos productivos importantes y que le puede generar energía eficiente al país. Bueno, el tema de precios definitivamente lo hemos visto, y yo creo que la aceleración hacia la baja ha sido muy grande, sobre todo en el tema de fotovoltaico. Creo que varía de tecnología a tecnología. Ahora, hay un tema que me parece absolutamente alucinante, es por ejemplo, la eficiencia que se ha ganado en los paneles solares. El primer proyecto nuestro tenía una eficiencia de 385 vatios por panel, y ya vamos en eficiencias un año y medio después de 520, 550 vatios por panel. Entonces, eso lo que permite es que realmente esa aceleración de la tecnología, pues que abarate los costos, ¿sí? En el tema de viento lo hemos visto también a la baja, pero yo creo que el viento es una tecnología que tiene como otra tasa de evolución de precios, pero obviamente tiene que ponerse a la par con el tema fotovoltaico, ¿sí? La única ventaja son los factores de planta, ¿sí? Que cuando una planta fotovoltaica
o solar tiene unos factores de planta entre el 15 y el 20%, pues obviamente la eólica tiene entre 40 y 50%, y como lo dijo Federico, pues La Guajira es un sitio privilegiado para eso, ¿sí? Tiene otros retos, pero desde el punto de vista de factores de planta, las estimaciones son muy, muy importantes. Entonces creo que son muchos factores que definitivamente han hecho que muy rápidamente los precios tiendan a bajar y a ser muy, muy competitivos, y obviamente esto va a facilitar pues la labor del gobierno y la permanencia de todas estas tecnologías y la competencia con los convencionales. Pero definitivamente esto es algo que llegó para quedarse. Estoy de acuerdo con Natalia que nosotros tenemos que seguirnos concentrando, y nosotros particularmente en Ecopetrol tenemos pilotos de baterías, ya tenemos pilotos de hidrógeno, somos los mayores productores de hidrógeno del país en las refinerías nuestras, y obviamente queremos pasar muy rápidamente de hidrógeno gris a azul y verde, porque es el futuro. Y lo que se plantea aquí es que toda la aceleración tecnológica va a hacer que los precios tiendan a la baja, pero obviamente van a tener que llegar a un punto en el que se estabilizan. Entonces, esa es como la visión nuestra de los precios, Luis Carlos. Permitámosle aquí cerrar al viceministro, que se ha defendido como un león a los... Pero deme un minutico, porque yo quiero ser el Los dos. aguafiesta. Como a mí me toca ver la tarifa del usuario final completica, entonces la buena noticia es que la generación debería ir hacia abajo, como todos lo han señalado, pero la noticia que nos preocupa a nosotros como regulación, y yo creo que también desde la política pública, es cómo vamos a hacer llegar esa generación desde los lugares donde la naturaleza nos ha privilegiado con una buena cantidad de recursos hacia los lugares donde estamos consumiendo. Y eso cada vez está siendo más costoso. Entonces, ese también lo tenemos que mirar, que la transición energética no solamente es pensar en la tecnología de generación, sino el costo de traer esa energía hacia donde la necesitamos. Y ahí la noticia, por eso dije, voy a tener que ser el aguafiestas, pero a mí me toca ponerla, digamos, sobre la mesa lo que nos cuesta no solamente traerlo a los grandes centros de consumo, sino distribuir la energía en los centros urbanos. Cada vez está más costoso por el costo de la tierra, por muchas razones, porque ya no tenemos espacio para crecer. Ahí las tecnologías como el almacenamiento jugarán un papel muy importante, pero debemos ser conscientes de que el transporte de energía se está encareciendo considerablemente, y que eso es un tema que nos tiene que seguir dando respaldo. Entonces, cuando uno mire la tarifa equilibrada, pues uno esperaría que sean unos costos muy razonables a futuro, pero debemos pensar cómo vamos a resolver también el tema del transporte de energía. Muy importante. Claro que sí, ahí quiero cerrar con este punto. Creo que todos han sido bastante enfáticos como en esa caída estrepitosa que han tenido las tecnologías tanto eólica y solar, que en los últimos 10 años, para el caso de solar son casi el 70%, y en el caso de eólica son casi en el 30%, por esos lados están. Y eso lo hemos visto también en el precio de los contratos, sobre todo, y yo creo que lo podemos seguir viendo, sobre todo si aseguramos que agentes como AES, agentes como Ecopetrol, puedan seguir aprovechando esos esquemas de portafolio que nosotros, por supuesto, celebramos y consideramos que son un tema viable para seguir pegándole a la baja a ese componente de generación. En los términos en los restos de los componentes de la tarifa, como lo mencionaba Jorge, claro que es importante, sobre todo no solamente en esos temas de transporte, donde tenemos una limitación de redes para incorporar esa cantidad de recursos de generación que tenemos y que han proliferado en los últimos años, y también lo tenemos ese reto en el componente de distribución, donde tenemos que invertir en la reposición de redes, invertir en ese nuevo mantenimiento, y por supuesto eso va a tener un reflejo importante que se verá compensado en su momento por la caída, pues que es evidente en los términos de generación. En ese punto creo que es importante, nadie lo mencionó, pero creo que es importante el papel de cómo logramos superar esta pandemia, sobre todo en los precios de eólico mundial, donde se han afectado componentes logísticos, que es fundamental en el tema eólico, y componentes de transporte marítimo y tasas portuarias, que son fundamentales en el despliegue, digamos, a gran escala de la tecnología eólica.
Muchísimas gracias a todos. Nos llegó el momento de cerrar. Ha sido un placer volver a estar en un foro del sector eléctrico. Creo que es muy evidente que el nivel técnico de la discusión es muy alto. Es un placer ver una política pública funcionando. Hay cosas en las cuales no estoy completamente de acuerdo, pero creo que han sido profundamente exitosos. Las respuestas han sido espectaculares. Los felicito y les agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.